Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a esta tercera semana donde vamos a aprender acerca de estos libros de la Biblia, que es Corintios, primera y segunda, y Gálatas. ¿Alguna vez has pensado que tienes un predicador favorito y que hay otras personas que tienen su predicador favorito y empiezan una discusión porque empiezan a decir, no, es que el mío es mejor, o ese no predica sana doctrina, o hay una discusión por quién hace mejor las prédicas o quién hace mejor el trabajo, ¿no? Pues algo así pasaba en las iglesias primeras y no es un problema nuevo, realmente son cosas que pasaron en la antigüedad en la iglesia de Corintios, ¿sí? Entonces vamos a examinar estas epístolas que tenemos en esta semana y pues vamos a introducirnos con Primera de Corintios, que creo que es una de las, o la epístola más grande de lo que vamos a ver esta semana, porque tiene más capítulos, a diferencia de Segunda de Corintios y Gálatas, que son más cortas. Bueno, cuando nosotros examinamos Primera de Corintios, nosotros nos damos cuenta que Pablo está hablándole a una iglesia que pues ha tenido diferentes problemas, ¿sí? Problemas en cuanto a divisiones, problemas en cuanto la vida cristiana en sí, porque había también fornicación, había también perversidad, inmoralidades dentro de la iglesia, y realmente se estaban desviando de lo que era el santo evangelio de Dios. Entonces, cuando Pablo escribe esta epístola, está en su segundo viaje a Éfeso, y entonces Pablo escribe con el fin necesario de corregir esas deficiencias de lo que era Primera de Corintios, lo que era la iglesia de Corintios. Ahora vámonos un poquito más a la historia. Corintios era la ciudad de Corinto era una ciudad muy influenciada por las prácticas tanto romanas como griegas, y pues había mucha influencia de los griegos en ese lugar, pero sus prácticas realmente eran devastadoras y eran prácticas que eran muy inmorales, ¿sí? En ese lugar, en Corinto, había un templo para la diosa de la fertilidad, que era Afrodita, y obviamente había personas que le rendían culto a sus dioses pues de diferentes formas. Por ejemplo, a esa deidad se le rendía culto y se le rendía culto de una forma en que tenían relaciones sexuales en el templo para pues alabar a sus dioses, ¿no? En cuanto las personas ahí. Pero resulta que surgió una iglesia en la que Pablo empieza a corregir esas deficiencias, en las que Pablo empieza a hablarle acerca de cómo tienen que vivir, porque realmente Primera de Corintios nos habla primero de las divisiones, ¿sí? De las divisiones, porque había personas que se escudaban en que pues unos eran de Pedro, en que unos eran de Pablo, que unos eran de Pedro y que eran más devotos judíos, unos eran de Pablo, que eran personas que quizá tenían más conocimiento de la Biblia, otros eran de Apolos, que era mejor predicador. Cada quien tenía su predicador favorito, entonces había muchas divisiones, ¿sí? Y quizá algunas personas desanimadas estaban diciendo yo soy de Cristo, como diciendo no importa quién haya predicado, si le pertenecemos a Dios. Entonces vemos y observamos precisamente esto, que en las primeras iglesias sí había divisiones y problemas dentro de las congregaciones. Y posteriormente sale por ahí que Pablo empieza a hablarle a ellos porque tenían una cultura en cuanto a su filosofía de los griegos, una cultura en la que se apegaban mucho a la sabiduría humana y querían tener el conocimiento en cuanto a lo humano, ¿no? La sabiduría humana, ¿sí? Entonces Pablo empieza a desarrollar que no es a través de esa forma en que nosotros podemos conocer las cosas de Dios, sino más bien es a través de la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, que nosotros podemos saber algo de Dios, ¿no? Como dice
el epístola a los Corintios, que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y posteriormente a eso, pues nosotros vemos cómo Pablo corrige una perversidad que hubo ahí, en el que un hombre se metió con la esposa de su padre, y pues Pablo obviamente corrige a esa persona, lo excomulga, lo saca de la iglesia para que no contamine a otras personas dentro de la iglesia. Y en fin, esa carta o epístola podemos decir que es de exhortación. La segunda epístola nos habla precisamente de la respuesta, que fue en su mayoría favorable, pero hubo un grupito que ahí no le gustó lo que Pablo estaba diciendo. Y bueno, Pablo en su defensa empieza a hablar del apostolado, ¿no? Y parte de eso pues también es el aguijón de la carne, ¿no? Que es un misterio para unos, pero si vienes a la asesoría el martes te voy a explicar lo que es el aguijón de la carne. Y la epístola a los Gálatas pues es muy interesante también, porque nos habla de falsos maestros. Y Pablo es muy tajante y es una persona que es muy precisa con los Gálatas, muy determinante con los Gálatas, porque no deja que exista otro evangelio. Es claro, ¿no? No puede haber otro evangelio distinto o diferente que el que han recibido, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? No es que haya uno solamente de los 4 que ya vimos, sino que es solamente uno. Precisamente no es que haya 4 libros diferentes o 4 evangelios diferentes, sino que hay uno solo en 4 libros que se nos narran las diferentes puntos que veían los escritores, pero nos hablan de la misma persona y de la misma situación. Entonces Pablo empieza a hablar precisamente que ni aunque los ángeles o aunque un ángel le hablara del evangelio, otro evangelio que fuera diferente, no deberíamos recibirlo. Entonces creo que estas partes que son tan interesantes, nos damos cuenta que debemos conocer bien lo que son las epístolas de Pablo. Entonces quiero dejarte con esto, por favor. Nos vemos el martes en la asesoría para poder explicarte todo lo que pues nos hace falta acerca de estos libros de la Biblia que son grandiosos. Gracias por tu atención y nos vemos el martes a las 7 de la noche.